Parecería que emprender se volvió algo de todos los días. Todas las personas quieren crear un nuevo negocio, una nueva app, un nuevo puesto de comida, cualquier cosa, pero muy pocas personas se detienen a hacerse una pregunta crucial. ¿Vale la pena construir aquello que estoy construyendo? Aprendí que la idea no vale nada y eso duele saberlo, ¿no? Llega mucha gente a mí diciéndome, tengo esta idea, pero antes de contártela quisiera que firmes un NDA. Y digo, tranquilo, la idea no vale nada y mejor cuéntala. Y quiero decirles a todos los que nos escuchan que esto no es de velocidad. Habrá casos excepcionales, que es un Messi entre millones de jugadores de fútbol que lo logran rápidamente, que aunque creo que Messi no lo logró rápidamente. Pero de ahí esto es de resistencia, es de pivotear, es de caerte, revolcarte y volver a salir. Es toda empresa IA. Hagas lo que hagas, tiene IA. Porque tiene un chatbot, ya es IA. Porque utiliza alguna librería de OpenAI, ya es IA. Porque crear un negocio no debería tratarse de inventarse un problema y después intentar venderlo, sino de realmente analizar qué está pasando en el mundo, intentar ver un problema real y después obsesionarse lo suficiente como para intentar arreglarlo. Bienvenidos a La Primera Ronda, un podcast donde no hablamos de éxitos de portada, sino de decisiones difíciles, contradicciones y las conversaciones que están manteniendo aquellos que crean empresa en América Latina. Soy Josué Montenegro y el día de hoy tengo el gran gusto de hablar con Sergey Proaño, CEO y fundador de Mi Negocio y también creador de múltiples otras empresas en diferentes negocios. O tal vez al revés. Pero bueno, algo que comparte Sergey es también su obsesión por cuestionar aquello que los demás nos damos por sentado. El episodio de hoy es muy interesante porque sí, vamos a hablar de emprendimiento, pero vamos a hablar de propósito, vamos a hablar de criterio, de saber la diferencia entre construir algo simplemente para vender y construir algo que realmente importa. Con eso damos la bienvenida a Sergey Proaño. Bienvenido a este espacio. Hola Josué, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Genial, Sergey. Para aquellos que quieren conocer un poco más de dónde vienes, qué hace Mi Negocio que estábamos hablando ahorita, puedes darles una muy breve introducción. Claro que sí, Sergey Proaño, fundador de Mi Negocio. Es una plataforma que vendemos 3 servicios: firmas electrónicas, facturación electrónica y sistemas contables orientados a MIPYMES. Les ayudamos a llevar sus finanzas, a controlar mejor sus inventarios y a competir y a crecer. Eh, y bueno, pues muy contento de todo lo que está pasando. Ya no se llama Mi Negocio, te cuento, Josué. Hace poco tiempo renovamos la marca, hoy se llama Migo. La plataforma es migo.com.es y pues queremos crecer a nivel regional. Amigo como amigo también, ¿verdad? Sí, amigo, conmigo. Genial, un sentido de pertenencia. Me gusta. Qué bueno que te guste. Espero que a toda la gente lo reciba bien. Actualmente tenemos 17,000 empresas en 218 provincias que usan nuestra plataforma. 42% de ellos son mujeres. Entonces creemos que realmente estamos aportando a mejorar la economía, a generar empleo, a mejorar las condiciones de vida de mucha gente. Y eso genera un impacto Y tú positivo. también eres un emprendedor que va más allá de Mi Negocio, ¿verdad? Has tenido, justo estábamos hablando antes del programa, 10, 12 negocios en tu vida. Cuéntale un poquito más a la audiencia esa pasión que te mueve. Yo creo que más, yo creo que ya van unos 25 negocios, de los cuales la mitad viven, la otra mitad han fracasado, pero ha sido un aprendizaje importantísimo. Y sí, desde niño yo ya tenía negocios. Al principio solamente eran negocios, luego fui aprendiendo, evolucionando y hoy ya son mucho más que un negocio, es un propósito, es un objetivo y es realmente cambiar la realidad de la gente, solucionar problemas, satisfacer necesidades y todo con innovación, con disrupción. Me considero una persona bastante disruptiva, bastante desafiante a lo establecido. Muy interesante. Tener un propósito cuando creas un negocio y que vaya más allá del simplemente vender. Correcto. En Migo, por ejemplo, nuestro propósito es ayudar a impulsar el crecimiento del micro, pequeño y mediano negocio emprendedor. Y realmente lo hacemos. No vendemos firmas, ni facturación, ni sistemas. Les ayudamos primero a sobrevivir porque es muy duro tener un negocio en el Ecuador. Para mí son héroes o heroínas las personas que deciden abrir cada mañana su negocio y a pesar de que el camino esté difícil, tienen la esperanza de que las cosas vayan mejor. Les ayudamos a generar empleo, a mejorar sus condiciones, a crecer, a competir y, ¿por qué no?, a convertirse en grandes. Me emociona mucho cuando veo que, por ejemplo, un restaurante
empieza con esa ilusión, con un local, y hoy veo que ya tiene 4, 5, 6, 7, y nada de eso se puede lograr sin tecnología, sin procesos, sin estandarización. No es que por el sistema lo han logrado, pero sí es una parte pequeña tal vez que aporta mucho. Interesante. Y para alguien que ha estado en múltiples negocios, que comenzó desde que era niño, inclusive, para aquellos que no lo sepan, y justo Sergey puede brindarnos más detalle, ya cuando era niño, él copiaba de su televisor algunas imágenes de cartón, de cartoons, de dibujos, y los comercializaba en otros colegios, ¿verdad? Sí, sí, desde muy pequeño tenía ese espíritu de comerciante, creo yo. Más que de un emprendedor serial o pensar en startups que ni siquiera sabía qué significa esa Claro. palabra, me gustaba hacer negocios. Entonces, sí, empecé vendiendo dibujos de los supercampeones en escuelas, distribuía, vendía canicas y varias otras cosas. Luego ya se fue tornando más fuerte este sentido de generar empresa, a tal punto que tuve que sacrificar muchas cosas que de joven tú la haces, como irte de parrillada con tus amigos, salir a pasear, irte a una discoteca. Yo más bien en esos momentos cuando mis amigos salían, yo estaba en mis negocios. Por ejemplo, cultivaba fresas, traje una variedad de California que se llamaba Oso Grande, tenía 5,000 plantas de fresas y vendía a los restaurantes que hacen helados, a las fábricas que hacen mermeladas y un montón de cosas, pero como te digo, las hacía como un negocio. Luego me di cuenta que eso no me llenaba, que no solo era generar utilidad, sino que debía solucionar un problema. Y la empaté con la tecnología. Y ahí es cuando realmente encuentro esa motivación para hacer algo que llegue a muchos, que solucione problemas de muchos y que tenga un propósito. Y ahí cambia mucho la visión de lo que hago. Y justo para alguien que ha pasado por múltiples empresas, como lo estaba mencionando, ¿cómo diferencias entre una oportunidad real y una idea que simplemente suena sexy? Aprendí que la idea no vale nada y eso duele saberlo, ¿no? Llega mucha gente a mí diciéndome, tengo esta idea, pero antes de contártela quisiera que firmes un NDA. Y digo, tranquilo, la idea no vale nada y mejor cuéntala, porque si es buena y genera ese efecto wow, seguro tienes más probabilidad de éxito. Pero aprendí que no debemos basarnos en la idea, sino que la ejecución es clave, el que realmente solucione algo y y por ahí fui enfocando al resto de emprendimientos, de startups que tuve, hasta llegar a lo que hoy estoy. Estoy bastante contento con lo que hemos generado. Realmente me doy cuenta que ayudamos a la gente y eso es bonito. Realmente creo que hoy estoy aquí por eso. No solo por tener un negocio que te genera utilidad, sino por tener una plataforma, una startup que genera impacto y eso cambia mucho las reglas del juego. Entonces, diferenciar lo sexy, lo bonito, lo que te dé dinero, de lo que te motive, de lo que te haga sudar las manos, de lo que te haga latir el corazón más rápido, esa es la gran diferencia. Y quiero yo, antes de irme de este mundo, quiero realmente hacer algo por la gente que más lo necesita, generar una plataforma tecnológica que les ayude a muchos a resolver un gran problema. Y así ese camino voy. ¿Y crees que, por ejemplo, hoy en día, como estaba hablando al inicio del episodio, la gente quiere crear de todo? ¿Crees que se romantiza demasiado el emprendimiento? Sí, sí, creo que hay mucha inmediatez primero hoy en día. Creo que las redes sociales nos han dado una falsa percepción de simplicidad y facilidad de las cosas. Y realmente detrás de cualquier negocio que tenga cierto nivel de éxito hay un trabajo impresionante. Y quiero decirles a todos los que nos escuchan que esto no es de velocidad. Habrá casos excepcionales, que es un Messi entre millones de jugadores de fútbol que lo logran rápidamente, que aunque creo que Messi no lo logró rápidamente. Pero de ahí esto es de resistencia, es de pivotear, es de caerte, revolcarte y volver a salir. Y algo que he aprendido mucho principalmente de ecosistemas como el de Israel, el de Silicon Valley, es que debemos celebrar los fracasos. No como nosotros actualmente evadimos del fracaso, queremos ocultar el fracaso, nos avergonzamos del fracaso, porque así nos criaron, ¿no? Tú ves que cuando el niño se cae, va la mamá y le da encima, ¿por qué te Claro. caíste?
cuando realmente hay que aplaudir el intento que hizo ese niño por manejar bicicleta, yo qué sé, y se cayó, pero el verdadero fracaso es no levantarte, porque de ahí el fracaso te enseñó un montón de cosas. Entonces celebremos el fracaso, celebremos que estamos haciendo algo. Pueden pasar mil cosas mal. Acabamos de hacer nosotros un evento aquí en la ciudad de Quito. Podían salir mil cosas mal. Que no vayan los participantes, que hay el toque de queda, pero lo importante es hacerlo. Sé que no estuvo perfecto, sé que pudimos mejorar en un montón de cosas, pero lo hicimos. Entonces es arriesgarte, es lanzarte, es el no tener miedo, pero no es fácil y eso quiero que todos lo sepamos. No es nada fácil, que nada es imposible tampoco, pero sí necesita de mucho esfuerzo, trabajar durísimo, enfocarse, enfocarse, enfocarse. Y a ti personalmente, ¿qué te motiva a enfocarte? El propósito. Realmente, cuando tú ya encuentras ese propósito, hace que te levantes a las 4 de la mañana, que tengas que viajar, que visites lugares, que conozcas gente, que pienses en cosas. Yo creo que el propósito es clave y esencial hoy en día en una organización. Y hacia allá debemos ir todos. Toda organización, sea de lo que sea, tiene que tener un propósito bastante claro, bastante fuerte y bastante transformador también. Y para aquellas personas que están escuchando y dicen, muy interesante la idea de propósito, pero ¿cómo encuentro mi propósito? ¿Qué les dirías? ¿Cómo uno encuentra eso que te hace levantarte, que te motiva a estar ahí? Que no es igual que montarse cualquier cosa, sino es algo que tienes que estar ahí, te sientes, es parte de ti. Es muy difícil, es muy difícil a una persona decirle, estas son las tres instrucciones o tres pasos o la receta mágica para encontrar tu verdadero propósito en la vida. Yo creo que es un proceso que se dará con los años, con el tiempo, con las caídas, con los fracasos. Creo que eso te ayuda mucho a encontrarlo. Pero definitivamente creo que debes partir por algo que te gusta, por algo que te apasiona. Creo que si tú haces un esquema de las tres cosas que más te gustan, que más te apasionan, y empiezas a buscar oportunidades, empiezas a buscar problemas, seguramente vas a encontrar un camino. Y si a eso le metes innovación y crees tú que con eso puedes solucionar muchas cosas que estén pasando, e incluso si te das cuenta que ya hay gente intentando solucionar ese problema, es que vas por un buen camino. Les recomiendo un libro, se llama Where to Play, es de Shannon Till, Dónde jugar. Te enseña a encontrar ese punto donde debes apuntar para, para lograr lo que quieres. Entonces, es una metodología bastante interesante y que a mí me ha servido mucho, la verdad. Where to Play. Interesante. Recuerden el libro, Where to Play. Seguro lo pueden conseguir en sus librerías favoritas, en sus ciudades favoritas. Sí. Y Sergey, a propósito de eso, ¿tú dirías que existe algún negocio que no debería existir? O sea, una startup que tú veas y digas, eso no tiene propósito. Eso está solo por ahí y no va a vivir mucho tiempo. Sí, me ha pasado muchas veces. Incluso startups con mucho hype que han sonado mucho o que llegaron al Ecuador o que tuvieron incluso inversión. Yo decía, no debería estar pasando esto. O en este momento pasa mucho, por ejemplo, con empresas de IA que tienen un hype durísimo, pero realmente creo yo que es una burbuja. Algunas cosas, Claro. ¿no? La IA es muy buena pero hoy todo es día, todo es día. A tal punto que hoy justo en la mañana estuve en una reunión y alguien dijo, deberías en la diapositiva poner algo de IA, Solo para que porque suene. cuando, sí, un ministro va a ver este informe y si ve la palabra IA, eso va a pegar mucho más. Entonces, de cierta manera, estamos abusando de ciertas tecnologías o cosas, pero sí, he visto muchos negocios que digo, este no debería existir, no debería tener ese apoyo, no debería sonar tan duro, porque incluso afecta al ecosistema. Hay inversionistas que confían por la labia de la, de la persona y después teme invertir en otra que tal vez tenía mucho potencial, pero el emprendedor no tenía esa misma llegada y dejan de invertir. Entonces, pero claro, el emprendedor es apasionado
normalmente somos bastante tercos y creo que eso está bueno. Eh, en Israel hay una palabra que se llama ¿Qué chutzpah. significa? Chutzpah significa que seas necio, que sea terco. Si alguien te dice que no lo puedes hacer, pues que lo hagas, que le demuestres que puedes hacerlo. Y es como uno de los mandamientos de, de las startups israelitas. Ustedes saben, es conocida como la Startup Nation, el famoso chutzpah, a tal punto que debemos ser tercos, debemos ser necios, pero también debemos saber en qué momento pivotear, en qué momento soltar, en qué momento aceptar sugerencias del mercado, de mentores, y creo que ese equilibrio es el que debemos tratar de lograr. Y tomando ese último punto, y ya viendo tu historia personal, ¿cuándo has sabido cuándo soltar y cuándo continuar? No es fácil, no es fácil. En algunas ocasiones he tenido que obligatoriamente soltar porque ya definitivamente el agua sobrepasaba mi cabeza. Tuve una plataforma muy bonita que se llama futgolazo.com.es con millones de usuarios. Empecé a monetizar. Llegué a Silicon Valley con esa plataforma porque Google se interesó, pero no era legal, no era un negocio legal. Es más, creo que hasta hoy en el Ecuador no son legal las casas de apuesta porque a nivel constitucional está prohibido los juegos de azar. De cierta manera se está legalizando y qué bueno por esa industria. Les hablo hace muchos años, ¿no? Y al no ser legal, podía cometer un delito. Estaba cometiendo un delito, tenía esa plataforma y tal vez esa necedad, esa terquedad me detenía hasta que tuve una reunión en la Junta de Beneficencia de Guayaquil y me dijeron, hasta aquí, esto no es legal, solo la Federación Ecuatoriana de Fútbol y y la Junta de Beneficencia pueden tener esto y ya, pues ya tuvo alguien que venir y decirme, para. Pero hay habido otras ocasiones que por temas económicos, por temas de que ya no iban relacionados con el propósito, he tenido que cerrar las otras startups. Interesante. Entonces, no ha faltado energía ni motivación, sino un factor externo, como el que tú decías en este caso. Sí, y creo que la motivación y la energía siguen vivas. Siento que soy una persona con una altísima capacidad de generar empresa, de generar emprendimiento, de ver oportunidades. Yo las veo en la calle botadas, las oportunidades. Solo que me faltan manos, me falta tiempo, me falta cabeza para hacerlas, pero ahí trato de buscar equipo. Empiezo a ver personas y empiezo a encontrar talento en las personas y me empiezo a juntar con ellos. Digo, ¿qué te parece si juntos hacemos esto? Y así es como he podido hacerlo. Si no, sería imposible tener las empresas que al momento tengo solo. Entonces me gusta mucho el compartir, el, el no ser egoísta en conocimientos, en experiencias, sino más bien que esto crezca, crezca, crezca. Y quiero formar una red muy grande, llena de empresas, de emprendimientos, en el que estén todos relacionados de alguna manera. Qué chévere, qué chévere. También me gustó mucho lo que dijiste ahorita, de que cuando se construyen varias empresas, muchas veces hay que desmitificar la idea del emprendedor solito, sino que se construye a partir de otras personas, ¿verdad? De las capacidades de gente que te dice, oye, vi una idea interesante, cree en mí. Sí, sí, totalmente. Y eso es duro. En nuestra cultura nos dicen, no te asocies con nadie. Es preferible solo. El socio te va a traer problemas. Y encuentras eso mucho. Mientras que en otras culturas, en una cafetería en Palo Alto, se fundan empresas entre personas desconocidas. Tenemos que copiar más de eso, tenemos que traer más de eso. Y así son mis empresas. He visto gente con talento, gente que ya ha trabajado conmigo en algún otro lado, que veo habilidades, talentos, los conozco, confío en esas personas y juntos emprendemos algo. Un ejemplo es Ragnarok Burger. Tengo un restaurante en la Floresta. Estamos por abrir, o tal vez cuando salga este podcast ya está abierto en Cumbayá, en la avenida Pampite. Van Ragnarok. a tener un descuento en Ragnarok. Va a tener un descuento en Ragnarok, sí. Y Eduardo trabajaba conmigo en mi negocio, era un asesor comercial muy bueno, pero su afición era ser parrillero, ser chef. Y emprendimos esta idea de negocio y hoy es Ragnarok Burger. Han pasado muchas cosas en el camino,
Pero es esa la forma con la que haces. Generas confianza, generas una idea de negocio, la pones a prueba, a la gente le gusta y eso empieza a crecer. Entonces, confío mucho en la gente. Soy una persona, me considero sencillo, humilde, confío muchísimo en las personas y lo seguiré haciendo, la verdad. Qué bonito, qué bonito. Y hablando otra vez del ecosistema, donde tal vez el ecosistema se comporta un poco diferente a lo que tú nos has dicho. Como decíamos, muchas veces se lanzan por construir cualquier cosa. Muchas veces no tienen propósito, ni siquiera quieren construir con socios, lastimosamente. ¿Tú has visto alguna industria en específico donde hay demasiado humo actualmente, donde hay más palabrería que innovación, más palabrería que propósito? Sí, justamente en este instante lo de la IA. Ves toda empresa IA. Hagas lo que hagas, tiene IA. Porque tiene un chatbot, ya es IA. Porque utiliza alguna librería de OpenAI, ya es IA. Sin importar la industria en Sin sí. importar la industria como tal. Entonces, creo que se está creando una burbuja eh, perjudicial. La IA es extraordinaria. Yo siempre digo que ninguno de los que estamos aquí, ni escuchando, ni viendo, tenemos la más mínima idea de cómo va a cambiar el mundo con la IA. Comparo cuando salieron los smartphones. Cuando salieron un smartphone, decían, ve qué chévere, tienes una aplicación que se mueve líquido la cerveza adentro, que tiene un giroscopio, pero jamás pensamos que se iba a convertir casi que en un órgano de nuestro cuerpo. Lo mismo va a pasar con la IA. Lo malo es que tratamos de aprovechar eso para cualquier cosa que hacemos, meterle IA. Y sí hay demasiado humo. Y, y eso no está ayudando al ecosistema. Creo que debemos tener más propósito, más números reales también. Creo que eso está cambiando mucho los últimos años. Antes tú vendías con un PowerPoint, hoy no, hoy es cuánto vendes, cuánto te queda, cómo está tu crecimiento, tu MRR, cómo ha ido el growth. Entonces, creo que la industria ya aprendió de que no solo es la idea ni el PowerPoint, sino la ejecución como tal, porque hablar es súper fácil y súper bonito, pero salir a la calle y que alguien te compre o que use tu servicio, que soluciones un problema, es muy difícil. Y cuando uno está identificando un problema verdadero, ¿cuál es el paso para identificar un problema verdadero? ¿Vivirlo, sentirlo o solo verlo en la televisión? Definitivamente vivirlo. Creo yo que, no sé si les pasa a ustedes, pero yo en todas las actividades que hago en mi vida cotidiana encuentro problemas y digo, esto podría solucionarse de esta manera. Y como les digo, me falta tiempo para seguir haciendo cosas, pero hay un montón de problemas que los vives día a día y, y requieren una solución urgente. Un ejemplo muy claro, el tema del tránsito en Quito. Es un problema gravísimo. Ya no da más. La congestión vehicular es tremenda, es terrible y se necesita una solución radical y disruptiva para eso. Que seguramente todos ya incluso la sabemos cuál es. Yo comparo cuando existía el medio de transporte que eran los caballos y congestionaban la ciudad de los caballos, ensuciaban la ciudad de los caballos, trataban de ver soluciones para que los desechos de los caballos se vayan de alguna manera. La solución no fue esa, fue un vehículo a motor. Algo radicalmente diferente y disruptivo. Entonces, ¿cuál es la solución en este momento? Son unos medios de transporte voladores, como tipo drones que lleven personas. Y esa es la solución. ¿Y cuándo llegará? En pocos años. Y ya, se acabó el tema del problema del tránsito y todo. Entonces, hay que vivirlos, pero hay que visionarlos también y hay que hacerlos viables. Interesante, sí, porque de nuevo no es inventarse un problema, sino en verdad sentir ese problema, sentir de cerca cómo nos impacta y tener la audacia de intentar crear algo alrededor del mismo. Sí, totalmente. En migo.com.es nos dimos cuenta de que las grandes empresas tenían plataformas tecnológicas con mucha tecnología y tomaban decisiones basadas en datos, pero el pequeño y el mediano tenían un cuaderno. Y ese es un problema. Nos dimos cuenta que nosotros podíamos solucionar ese problema y dijimos, vamos a hacerlo barato para que sea en la nube. Nos encontramos con un montón de obstáculos y paradigmas como que no, en la nube no puede estar mi información, yo no quiero pagar una suscripción mensual y un montón de cosas, pero luego la gente lo fue adoptando. Entonces, tampoco es que la gente te diga qué problema tiene,
tampoco es que ellos te digan quiero esta solución, es que tú reconozcas el problema, con innovación puedas transformar eso en una solución. Y aquí quiero recomendar otro libro, se llama Inside the Box, dentro de la caja. Nos dice que para solucionar un problema, para ver este proyecto, wow, no necesitas cosas de afuera, ni siquiera mucho dinero de afuera, sino todo lo tienes adentro, o a tu alcance, o en tu círculo. Y con eso ya puedes solucionar un montón de problemas. Entonces, léanlo, está muy bueno, Inside the Box. Genial, muy interesante. Gracias por esos consejos, Sergey. Y también quería volver un poco más a este tema del emprendedor serial que tú también eres. Ya nos comentabas también todas las empresas que tú has creado. ¿Cuál ha sido el costo personal de volver a empezar siempre, una vez más? Es duro, es súper fuerte, emocionalmente. Nadie te habla de la ansiedad del emprendedor. Yo he terminado en un hospital con ataques de ansiedad. ¿En Sí, en serio? serio, sí, sí, así de fuerte me ha pasado. He tenido que superar un montón de obstáculos, sacrificar un montón de cosas. Creo que la familia es la más sacrificada, pero es algo que tú quieres hacerlo, ¿no? Yo comparo mucho con estas carreras tipo artísticas, deportivas, en las cuales tienes que realmente entrenar todos los días o viajar mucho y dejar a un lado lo que las personas comúnmente hacen. Pero volver a empezar es bastante difícil. Si pasas por una etapa fuerte, incluso ya empezando, siempre todos vas a tener este famoso valle de la muerte en el que dices, chuta, sé que es una buena idea, ya lo estoy ejecutando, pero no me dan los números, pero quiero insistir. Entonces soportar eso es bastante duro. En mi negocio.com.es, que hoy se llama Amigo, siquiera unos 6 años fueron súper críticos. La pandemia ayudó mucho a que la gente se digitalice. Entonces, yo creo que también hay un toque de suerte, un toque de que estés preparado cuando las cosas ocurren, pero no es fácil, definitivamente emprender y lo digo directamente, si no vas a estar dispuesto a sufrir de esa manera, mejor no emprendas. Puedes ser un intraemprendedor en una empresa exitosa, puedes buscar trabajo en una firma grande. Solo si realmente crees que tienes esa madera para soportar un montón de tormentas, lánzate a emprender. La satisfacción es impresionante. No hay nada más gratificante que generar empleo, que saber que sostienes un montón de familias y de saber que impulsas el crecimiento de la gente. No hay nada mejor que eso. Y claro, cada vez que empiezas no sabes si la siguiente idea va a ser exitosa o no. Es un riesgo, o sea, es una vida de riesgo ser un emprendedor serial. Sí, pero es emocionante también. Es esa emoción que sientes de saber que es algo que te gusta, que te mueve, que tiene un objetivo y que le pones todas esas ganas para que salgan. Si te va bien o te va mal es indiferente. Lo importante es intentarlo, hacerlo, lucharlo y hacer que las cosas pasen. Yo veo que nos falta mucha ejecución en el Ecuador. Veo que hay un montón de ideas, pero muy poca gente que da un pasito adicional. O sea, no solo hay que pensarlo, sino hay que hacerlo. No va a ser fácil, pero es muy emocionante y en el camino vas encontrando agrupaciones, organizaciones, gente, vas creando tu networking y cada vez es más sencillo. Nunca va a ser fácil emprender, ni porque tengas dinero, ni contactos, ni nada. Pero cada vez es más sencillo porque vas acumulando un montón de experiencias. ¿Y qué dirías que es lo más difícil de emprender? El no tener claro la solución, el no saber cómo monetizar. ¿En dónde se traba? ¿Por qué surge esa ansiedad? Yo creo que lo más duro es tener la paciencia necesaria hasta que todo empiece a fluir. Es como estar empujando una piedra sobre una montaña y tienes que aguantar hasta llegar arriba. Una vez que llegas arriba, esa piedra va a empezar a bajar con fuerza y crecer y todo. Pero tener esa fortaleza, esa tenacidad, esa paciencia, esa terquedad también hasta llegar arriba es lo más duro. Interesante. Y también, por ejemplo, tú me comentabas antes de la entrevista que trabajaste en el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. ¿Cómo se da ese paso entre dejar un trabajo estable y aventurarse al emprendimiento? Te voy a contar primero cómo entré al SRI. Yo fundé dos plataformas
de manera seguida. La una se llamaba pregúntamelo.com y la otra se llamaba ¿Cuánto me das? No pude monetizar ni un centavo. Año 2000. Y dijiste, necesito una fuente de Y ingresos. dije, necesito una fuente de ingresos para vivir, para hacer las cosas. Obviamente vivía con mis padres, tenía comida, tenía cobija, pero un techo. Pero quería algo más. Entonces empiezo a trabajar en el servicio de rentas internas y me empiezo a enamorar de lo que podía hacer ahí internamente. En esa época era una institución pública bastante tecnológica, con un montón de cambios importantes. Y empiezo a ser un intraemprendedor allí, empiezo a proponer cosas. Me nombran líder de varios proyectos muy interesantes. Y paso 10 años en el SRI. Es bastante tiempo. Sí, fui parte de los proyectos de facturación electrónica cuando recién iniciaban. Y allí vi una oportunidad. Yo sabía, tal vez era una ventaja injusta, pero yo sabía que en varios o en pocos años iba a ser obligatorio y que todos iban a terminar facturando electrónicamente. Entonces dije, esta es la oportunidad que necesito para emprender un negocio de facturación electrónica que sé que va a haber mercado por obligatoriedad. No solo por un deseo de la gente de comprar, sino porque sí o sí tienen que hacerlo. Decido salir y me golpeo contra el mundo porque salir a emprender, por más que sea una normativa y sea obligatorio, la primera pregunta de todos eran, ¿cuántos clientes tienes? Claro, y cuando uno comienza, la respuesta es ninguno. Ninguno, pero tú podrías ser el primero. Pero lograr que exista esa confianza es difícil. Por suerte, y aquí viene otra vez la suerte o la vida o el camino, un buen amigo mío es notario, sigue siendo hasta ahora Y notario. sigue siendo buen amigo. Y sigue siendo buen amigo y fue mi primer cliente. Entonces, él me dice, oye, me acaban de obligar a facturar electrónicamente y te quiero contratar a ti. Me contrata él y junto a él 200 notarios. Y ya todo empezó a ir mejor. Y bueno, ahí empieza otra historia, pero muy distinto el sector público, el servicio público, a la empresa privada, muy distinto. Es diferente estar tranquilo con trabajo y responsabilidad y todo, pero esperar a fin de mes un sueldo, que tú tener que generar los recursos para pagar un sueldo. El que te llegue el momento del décimo, por ejemplo, siendo servidor público era maravilloso, pero el que tú tengas que pagar un décimo siendo empleador es súper difícil, súper fuerte. Es más, al principio a mi gente yo les decía, vean, sí les voy a pagar el décimo, pero déjenme pagarles poquito a poquito porque no tenemos. Los sueldos les pagábamos un poquito ahora, un poquito en 15 días. Entonces es súper fuerte. Pero sí, ha sido un camino nada fácil, pero muy satisfactorio. Pero claro, eso también lleva a la idea de que emprender no es para cualquiera, nuevamente, ¿verdad? Sino es para aquella persona que en verdad ve un problema y aquella persona que tiene un propósito. O sea, si no sientes un propósito claro, si solo viste una oportunidad de ganar plata por así, supongo que es más probable que tu empresa no funcione. Totalmente, sí. Y yo les recomiendo a todos, si no crees que tienes esa capacidad, esa paciencia, esa fuerza, mejor no emprendas, porque realmente es difícil. Más aún si quieres lograr algo extraordinario, ¿no? Si quieres trascender, tienes que dedicarte un montón. Y sí, no es para todos definitivamente. Y si tú que estás escuchando esto, a pesar de todo lo que te decimos, aún sigues diciendo, no, yo sí lo voy a hacer y soy necio, hazlo. Ahí sí, Y hazlo. hazlo en algo que te guste, ¿verdad? Hazlo en algo que tengas experiencia, porque ahí supongo que las probabilidades también de que sobrevivas se incrementan. Sí, que te apasione, que te guste, que realmente vaya a solucionar un problema de muchos. Y luego de eso tienes que creértelo. Creerte que tú eres capaz, que eres único, que eres extraordinario, que vas a poder solucionar. Y luego de eso, que lo hagas, que lo ejecutes, que te levantes de madrugada para seguir creando ese servicio, ese producto. Y que a pesar de que las cosas se pongan complicadas, sigas y sigas y sigas porque el resultado va a ser maravilloso. Si pudiéramos regresar en el tiempo a ese Sergey que estaba en el primer mes de mi negocio, ¿cómo era? ¿Se levantaba de madrugada? ¿La pasaba buscando clientes? ¿Cómo era ese Sergey? Uy, no tenía descanso. Bastante trabajador en ese sentido, tratando de tener un producto que sea realmente atractivo. Y lo sigo haciendo. Yo hasta ahora no descanso, no me siento conforme
Digo, podemos mejorar en un montón de cosas. De cierta manera ya estoy más calmado, más tranquilo, pero en esa época era desesperado. Era angustiado u obsesionado por tener algo de calidad. No sé si han visto la serie de Spotify, pero en la serie se nota que él está obsesionado porque la reproducción sea casi que en tiempo real. Y a pesar de que eran 0 puntos, no sé qué, decía, no, no, no. Yo me identifico mucho con eso, con buscar esa perfección de que tiene que ser así, tiene que funcionar así. Y lo digo como un ejemplo. Cuando salió la obligatoriedad de facturación electrónica para los profesionales, me decían, oye, yo podía facturar a mano. Yo me ponía, imagínate una persona de 80 años que arrienda su departamento y le hacía cada mes, se ponía los Con el lentes, papelito ahí. cogía su papelito, hasta el papel carbón, su esfero, y le hacía la factura y le entregaba. Y decía, yo podía. Con tu facturación electrónica yo no puedo. Y era verdad. Y era uno de esos momentos en los que tú dices, oye, la tecnología que se supondría que tiene que ayudarte a facilitar la vida, no lo está logrando en este segmento de personas. Y yo decía, tenemos que hacer algo que realmente sea fácil. Que hicimos una plataforma de facturación por voz en la que la persona de la tercera edad le diga factura, arriendo a Josué Montenegro y le diga, listo, factura. Y no descansé, no descansamos, nuestro equipo, tengo un equipo extraordinario, que eso es otra, ¿no? El equipo es el principal ejecutor de todo lo que está pasando. El equipo logró. Y hoy gente no vidente, Josué, gente no vidente usa nuestro sistema para facturar. Entonces, esa obsesión del principio sigue viva, tal vez sí un poco más calmado, más centrado, pero creo que el ser tan obsesionado en las cosas es clave del éxito. Y gente que yo conozco que ha tenido éxito es porque han sido obsesionados, tenaz, no quiero decir intensos ni tóxicos, pero sí muy obsesionados. ¿Y qué es el éxito para ti? ¿Y cómo ha cambiado esa definición en el tiempo? Sí, no, va cambiando. Cuando me haces la pregunta, es como que hago una retrospección. Hoy, para mí, el éxito es dormir tranquilo, es soñar en algo bonito, es no despertarme a las 3 de la mañana con ansiedad, con preocupación. Eso para mí es el éxito. Es vivir cerca de mi trabajo, es poder salir a caminar, es compartir con mi esposa, mis hijos, mis padres, es poder tener la libertad de decir, oye, vámonos a la playa este fin de semana. Eso es disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad, de esa estabilidad mental, financiera, familiar. Para mí eso es el verdadero éxito. No tener que estar ahí sufriendo porque no tengo familia, porque no tengo trabajo, sino porque ya llegaste a ese punto donde has logrado consolidar cosas. Sí, y sentir esa alegría. Sé que la felicidad tal vez no exista, pueden ser muchos momentos efímeros, pero creo que tengo una vida feliz, vida tranquila y siento que incluso proyecto eso. Me dicen, oye, ¿cómo puedes estar tan tranquilo, relajado, teniendo tantas locuras y tanta cosa? Digo, primero es porque lo disfruto, luego es porque aprendí ya a que todo esto es por algo más grande y en serio que resumo yo el éxito como dormir tranquilo, dormir feliz, sentir que al final del día fue un día bueno, fue un día en el que le diste tiempo a tu empresa, a tu familia, un tiempo para ti. Me gusta mucho meditar, me gusta mucho todo el tema de mindfulness. Entonces, eso para mí es el éxito en este momento. Genial, qué interesante. También se aleja un poco de lo que pensamos que es el éxito, que es tener un montón de carros, tener un montón de dinero. Va cambiando, como tú dices, en el tiempo. Sí, va cambiando y depende de la necesidad que tengas en algún momento. Llegar el punto en que tienes una empresa, generas empleo a 20 personas, tienes un bonito carro, tienes una bonita casa, pero sigues viviendo. Entonces ya lo tienes de cierta manera, estás cómodo, estás bien, pero empiezas ya a ver otras cosas. Y también cuando el tiempo pasa, cuando tienes más edad, yo he terminado ya el primer tiempo de mi partido y empiezas un segundo tiempo con una visión muy diferente a la del primer tiempo. Y ya no es solo quiero, sino Claro. disfrutaré algo, viviré de alguna manera, generaré impacto. Entonces es bonito, Y yo creo que te creo. adelantaste una pregunta que te iba a hacer, pero igual te la hago.
Y es, ¿qué te haría sentir más orgulloso? ¿Crear una empresa unicornio o resolver un problema profundamente humano? Me gustaría resolver un problema profundamente humano con una startup eh, de impacto social y que se convierta en un unicornio. Interesante respuesta. Traigo a Betterfly, por ejemplo, Betterfly, un unicornio social, sin fin de lucro. Entonces, si podría combinar ambas, yo sueño con generar una empresa unicornio. Es más, en la oficina tengo un unicornio que me recuerda que hacia allá he querido ir. Pero más allá de que sea una empresa valorada en más de $1.000 millones, me gustaría ser un unicornio porque he ayudado a más de 1.000 millones de personas a resolver un problema. Por eso digo que me encantaría ser un unicornio social. No, y hay un montón de problemas, José. Hoy, por ejemplo, en el agro ecuatoriano, vemos que cada vez está más vacío porque la gente migra a la ciudad, migra fuera del país. El generar producción agrícola local no es un buen negocio, no es rentable, hay mucho intermediario. ¿Y cómo resolvemos el problema de ese productor para que se quede en el campo, para que tenga una buena calidad de vida? Entonces hay un montón de problemas. Imagínate que resuelves ese problema que todos sabemos que es un problema. No solo lo resuelves para el Ecuador, lo resuelves para toda la región. Interesante. Y si tuvieras que elegir un solo problema, una sola misión, una sola solución para hacer el resto de tu vida, ¿cuál sería? ¿Sería mi negocio o cuál sería? Qué buena pregunta. Yo creo que la vida va pasando y va cambiando. Algo que te enamora, tal vez una solución que te enamora en algún momento, luego puede ir cambiando. En este momento estoy muy enamorado de lo que hacemos en Migo y quiero, y me he puesto como propósito, crecer en 3 países más en este año. Y hacia allá voy. No sé qué puede pasar mañana, pero me encantaría volver a enamorarme de otro problema y encontrarle una solución. Em, y lo que te mencioné, por ejemplo, del sector agrícola, es algo que lo vengo pensando durante mucho tiempo y estoy seguro que cuando encuentre la solución, que aún no la encuentro, porque hay temas como Frubana, por ejemplo. Frubana, una startup fallida en Colombia con una inversión millonaria que nos permiten estudiarla y ver otras opciones. Pero lo que sí estoy muy consciente es que seguiré generando, creando, intentando solucionar hasta el último día de mi vida. Entonces, y me iré enamorando de todo eso en el camino. Y si pudiéramos avanzar otra vez, tomar la máquina del tiempo y viajar 20 años hacia el futuro, ¿qué te gustaría que la gente diga de Sergey Proaño? ¿Qué hizo en ese tiempo? ¿Quién es Sergey Proaño en ese momento? Realmente más que digan de Sergey por año, me encantaría que digan, oye, esto que uso, que es Migo, que puede ser firma segura, esto que hizo, esto que uso, me ha ayudado mucho. Esto que uso fue la diferencia entre tener un local versus tener 7 locales. Esto que uso fue la diferencia entre generar un empleo a generar 50 empleos. Que recuerden o no mi nombre realmente no es algo que me importe, pero sí que lo que yo pude hacer junto a un equipo, porque jamás lo pude haber hecho solo, junto a un equipo, eh, emocione a quien lo usó y lo valore. Que eso también es lindo. A mí me encanta cuando me dicen, oye, el otro día fui a una ferretería de material eléctrico y me reconoce porque ya medio aparezco por ahí. Antes El no señor de la aparecía mucho. televisión. Sí, usted estaba con Nico Sí. Muñoz. Y me dice, oiga, me encanta su programa. Me encanta el software. Me ha ayudado un montón. Yo pasé como 20 años con un local y hoy ya pude abrir otro. Pero es gracias a que hoy confío en que el inventario, el stock, la caja. Entonces, sientes una satisfacción inmensa. Claro, dirán, ¿qué es un sistema de facturación? Muchos minimizarán el tema de que qué es una firma electrónica.
pero sientes una real satisfacción cuando ves que mucha gente lo está usando. No importa que no te conozcan, porque también te pasa que vas a un montón de lugares, ves que tienen tu sistema, pero no te conocen. Pero tú sales contento porque tú dices, yo fui parte de ese servicio, de ese producto que esa persona está usando. Crear un verdadero legado, ¿no? Sí, sí, y que mi familia esté orgullosa, que mis hijos estén orgullosos. Eso sí, Dicen que uno vive por las obras que uno hace y por el impacto que tienen el resto de las personas. Entonces, qué bueno saber que hay sí, emprendedores como tú que viven ese propósito, ¿no? Que cuando crean un nuevo negocio, no están creando un nuevo negocio solo por ganar dinero, que obviamente es totalmente válido, sino porque quieren transformar una realidad, porque quieren transformar una ciudad, un sí, país, etcétera. sí. Creo que mientras siga lo que uno dejó acá, por más que uno ya no esté aquí, estoy seguro que dejaré cosas en mis socios, en mis colaboradores, en mis usuarios, en mi familia, y uno seguirá de alguna manera permaneciendo aquí en esas personas. Genial, Sergey. Y ya como cerrando el espacio, quisiera preguntarte si pudieras desmitificar un poco el tema de qué es un emprendedor verdaderamente serial, ¿qué le dirías a una persona? Una primera pregunta. Y si le pudieras dar cualquier consejo a alguien que esté iniciando su negocio, además de que obviamente se suscriba amigo, es ¿cuál otro sería para que tenga más confianza, para que encuentre su propósito? A ver, para desmitificar, yo creo que todos podemos lograrlo primero con disciplina, con trabajo. Yo comparo al tema de que tal vez es muy difícil para una persona correr 10 kilómetros. Para muchos es muy difícil correr 10 kilómetros. Y cuando ves a alguien que está corriendo 80 kilómetros en montaña, dices, oye, qué loco ese man, es una máquina. Pero es un proceso. Él no llegó a correr 80 kilómetros de la noche a la mañana. Seguro empezó con 3, 5, 10, 15, hasta que llegó a sus 80. Lo mismo pasa acá. No es un superhombre, no es una máquina, no tiene un cerebro diferente, ni es un supergenio. Es un humano común y silvestre, pero que se ha enfocado en algo, como el tipo que sale a correr todas las mañanas hasta llegar a sus 80. Se enfocó en eso y fue cada día perfeccionando y mejorando y lográndolo. Entonces, todos con disciplina, con orden, con visión, con un propósito claro, lo podemos lograr. ¿Qué es lo difícil? Saber que quiero correr 80 kilómetros, que quiero llegar a correr 80. Pero si ya logras tener esa visión y te vas programando paso a paso, seguro que lo vas a lograr. No va a ser fácil porque nada es fácil, pero lo vas a lograr. Y luego le daría 3 consejos a la persona que quiere emprender, que quiere lanzarse a esto. Y el primero sería que tiene que innovar, tiene que ser súper innovador porque el mercado es un océano rojo en este momento y todo existe, todo hay, pero si innovas vas a tener esa diferenciación. Y reitero, Inside the Box te va a ayudar a ser innovador. No dejes de leer ese libro. Segundo, em, ser tenaz, ser intenso, ser necio, aplicar el chutzpah y creértela que puedes lograrlo, que eres único, que Ser el Rocky Balboa de esta vida. sí, sí, ser el Rocky Balboa y que no dejes que nadie te diga que no, que eso no va a ser posible. Yo siempre me acuerdo de un argentino que estaba yo en una empresa y le dije, él venía a implementar SAP, no, o un WMS en una empresa. Y conversando le digo, yo voy a crear un ERP, un Small ERP para mi pymes. Y me dijo, nunca lo vas a lograr. Necesitas un equipo de 100 personas, una inversión enorme. Y mira, hoy tengo 17,000 empresas que usan nuestra plataforma. Entonces, cuando alguien te diga que no puedes, si tú estás convencido, eso te va a motivar a que demuestres a ti y al resto y a todos que sí puedes hacerlo. Entonces, es el segundo consejo. Y el tercer consejo que quisiera darle a la persona que nos escucha es el enfoque. Es muy fácil desviarte, distraerte, pensar que el camino es por acá. Pero si tienes ese enfoque clarísimo de que quieres llegar a 80 kilómetros, no te desvíes y dale, 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 dale. El enfoque es clave. Es algo que en lo que yo fracasé muchas veces.
y creo un montón de cosas, pero luego aprendí que el enfoque es definitivamente una de las mejores armas que puede tener un emprendedor. Es decir, no te pongas a crear 1000 productos en 1000 empresas, en 1000 industrias diferentes, sino enfócate en lo que eres mejor. Sí, en lo que eres mejor y que sea súper hipervertical. Si vas a solucionar un problema de nicho, siendo hipervertical y que esa solución sea global y que tenga una barrera de entrada alta, por ahí tiene que ser el camino. Genial. Qué gusto haber hablado contigo, Sergey. Qué gusto haber hablado de propósito, de misión, de cómo construir empresa, de lo que decíamos, cómo diferencias entre solo construir para vender y cómo construyes para algo que importe. Ha sido realmente un gusto tenerte acá. En justamente la primera ronda siempre estamos hablando con emprendedores apasionados. Y qué mejor que tener un emprendedor apasionado de Ambato. Un emprendedor que está saliendo de la periferia y está expandiéndose por el mundo. Y que está construyendo a lo largo de toda su trayectoria algo que se ve en un legado, en varios negocios, en varias personas. Ese es un emprendedor serial de verdad. Ese es un emprendedor de impacto. Muchas gracias a ti, Josué, a primera ronda, y espero que este capítulo 7 luego se multiplique y luego ver que primera ronda llegó a su capítulo 100. No desmayes y muchos éxitos desde Ambato para el mundo. Muchas gracias. También muchas gracias a ustedes que nos han estado viendo, que nos han estado escuchando. Sigan pendientes de la primera ronda. Recuerden, el podcast donde no hablamos de éxitos de portada, sino de decisiones difíciles, errores incómodos, las conversaciones que están teniendo aquellos que crean empresa en América Latina. Como Sergey, vamos a tener también más conversaciones con fondos de inversión, con emprendedores que le están rompiendo, que han sido rotos por el sistema. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Gracias, Sergey. Muchas gracias, José.